Vamos a empezar con la clase de hoy y acá está. Acá estamos, ahora sí. En el práctico 5 vamos a empezar con funciones de varias variables. Una cuestión que aquí me gustaría conversar un ratito con ustedes antes de empezar a hablar del tema propiamente es hacer un parate aquí y distinguir dos partes de la asignatura de cálculo diferencial e integral. La asignatura tiene tres temas básicos. Uno es límite, donde también tenemos continuidad. Después tenemos derivada, donde también hablamos de diferenciabilidad. Y por último, integrales. Esos tres temas básicos los estudiamos primero para funciones de una variable independiente y a partir de esta parte de la asignatura para funciones de dos variables independientes. Lo que hacemos, o lo que vamos a intentar hacer es tratar de extender estos temas de funciones de una variable a funciones de dos variables, pero van a haber cuestiones que no se llevan nada más a funciones de dos variables, sino que cambian. Entonces, ahí vamos a ir, cuando vayamos viendo estos temas, estos tres temas, límite, derivada, con diferenciabilidad y luego integración, vamos a ir viendo cómo cambia de las funciones, cómo cambian estos temas, de las funciones de dos variables a las funciones, perdón, de las funciones de una variable a las funciones de dos variables. Que no es una cuestión de extender nada más los conceptos, sino que también al tratar de hacer esta extensión entre comillas, vamos a ver que después no todo es como era para funciones de una variable y tiene sus cuestiones propias, estos temas para funciones de dos o de varias variables también. Que eso no lo estudiamos en la asignatura, pero se puede hacer. Por ahí vamos a ver un poquito de funciones de tres variables, pero no mucho más. Bueno, entonces lo primero que vamos a plantear es que vamos a trabajar con funciones de varias variables. Y cuando hablamos de función en particular, hablamos de dominio e imagen. En este caso, cuando hablamos de funciones de dos variables independientes, el dominio es un subconjunto de R2. Por eso nosotros acá, fíjense que tenemos determinar el dominio en el punto 1 y al dominio lo designamos con la letra D mayúscula, subconjunto de R2 contenido en R2 de cada una de las siguientes funciones. O sea que lo que tenemos que buscar es qué subconjunto de R2 tiene que ser en el sentido de la inclusión, el más grande posible, para que esta fórmula sea la fórmula de asignación de imagen de una función de dos variables independientes. Eso es lo que estamos por buscar acá. Entonces, denme un segundito que hay alguien más. Ahí estamos. Entonces, lo que estamos buscando es qué valores X e Y podemos considerar, o sea, qué valores podemos considerar para X y para Y respectivamente, para que esta sea una función. Y cuando yo digo esta fórmula sea la fórmula de una función, lo que estoy diciendo es que un punto X y de R2 tiene que tener imagen, por un lado, y esa imagen tiene que ser única también. Entonces, ¿qué tiene que pasar para esto? ¿Qué tendría que pasar o qué tendrían que satisfacer los valores de X e Y para que les corresponda una imagen por esta fórmula? Por la fórmula para esta función. ¿Qué piensan ustedes? X distinto de 1. Acá Gustavo está diciendo X distinto de 1. ¿Por qué X no puede ser 1?
Gustavo. Da 0 en el denominador. Entonces x distinto de 1 porque da 0 en el denominador. Y no es una indeterminación. El problema que dé 0 en el denominador es que no existe la división por 0. La indeterminación es otra cosa. Indeterminación decimos cuando hablamos de límite y me queda un límite o tengo un límite donde no puedo aplicar las propiedades de los límites. Eso, ahí se produce no da infinito, sino que no se puede dividir por 0. Lo que da infinito es el límite cuando el denominador tiende a 0, porque ahí el cociente se hace cada vez más grande, pero en realidad cuando decimos 1 dividido algo que toma valor 0 en el denominador, eso no existe. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Cuando hablamos de límite me puede dar infinito. Cuando hablamos de límite me puede dar una indeterminación. Pero en el cuerpo de los reales, como nosotros lo conocemos y estudiamos, no existe la división por 0. Hay cursos superiores donde ustedes pueden, ustedes pueden encontrar por ahí algún libro de cursos superiores donde trabajan con el sistema ampliado de los números reales, pero fíjense que ahí ya se está hablando del sistema ampliado de los números reales. Así como nosotros estudiamos, no tenemos división por 0 y el resultado de una división no nos puede dar infinito. Entonces, la cuestión acá es que si x fuese igual a 1, no podría tener imagen el valor, el punto xy si x vale 1. ¿Eso de dónde sale? Y ahí viene una cuestión también importante, que es cómo trabajamos para determinar a qué valor tengo que excluir yo de D, qué valor de R2 tengo que excluir de D, qué punto de R2 tengo que excluir de D, para que ese punto tenga una imagen por esta función. Entonces, la primera condición que yo tengo que ponerle, a ver, es que x más menos 1 no sea igual a 0. Entonces acá tengo que x menos 1 no puede ser igual a 0. Entonces, esto es lo que nosotros decimos porque ahí lo que pasaría es que estaría dividiendo por 0. Y ahí viene otra cuestión, que es que nosotros en matemática no trabajamos, no desarrollamos la desigualdad. Desarrollamos o vamos analizando qué pasa con una igualdad, con una cadena de implicaciones o doble implicaciones, o con una desigualdad del tipo mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual. Pero ese símbolo es distinto de no. Es distinto de no. Entonces lo que hacemos es decir, si fuese... A ver, espérenme un segundito. Porque acá decimos esto, x menos 1 distinto de 0 porque no se puede dividir por 0. Bien, entonces esa es la primera parte. Ahora, si fuese x menos 1 igual a 0, sería x igual a 1. Entonces, x tiene que ser distinto de 1. Y ahí está lo que nos decía Gustavo. ¿Sí? Hasta ahí estamos, sí, x es distinto de 1. ¿Y qué otra cuestión más tiene que pasar? Porque fíjense que con esta condición lo que conseguimos es que este primer término de la fórmula de asignación de imágenes esté definido, esté bien definido.
porque no voy a tener el inconveniente de encontrarme con algo que no está definido, que es la división por cero. Entonces, ¿qué otra condición tengo que agregar? I igual a 0. Tendríamos que excluir I igual a 0 de las condiciones para el dominio. Además, a ver, espérenme un segundito que lo escribo mejor. Además, debe ser I distinto de 0. Y ahí el denominador ya es I. Y ahí excluyo con esta condición, no tengo que trabajar, no tengo que desarrollar nada. Ahí ya tengo la condición. Entonces, ¿quién es el conjunto de? ¿Quién es el dominio de esta función? Es el conjunto de aquellos pares x, y que están en R2, tales que, ¿qué ocurre? Y ahí va lo que decía Gustavo, x es distinto de 1, e y distinto de 0, como planteaba Ian. Entonces, ahí está. Y ahora viene la representación gráfica. Para la representación gráfica, en este caso, lo que vamos a hacer es tomar el GeoGebra, que ustedes no sé si lo tienen en la compu, pero también lo pueden tener en el celular. Bueno, y acá también podrían tener el WinPlot. El WinPlot para este tipo de cosas me parece mucho más fácil. Porque acá lo que pasa es que nosotros planteamos la ecuación x igual a 1 y la ecuación y igual a 0. Y fíjense que esto, igual a 0, ahora sí. Y ahí tengo dos rectas. Entonces yo lo que puedo hacer es copio la vista gráfica en portapapeles y eso lo traigo acá. A ver, espérenme. Ahí está. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que lo que va a hacer el dominio para representar gráficamente, yo necesito excluir los puntos de esta recta, que es la ecuación 1, y esta recta que es igual a 0. Esto es igual a 0 y esto es x igual a 1. Entonces yo excluyo eso y voy a pintar con algún color, por ejemplo con verde, lo que corresponde a lo que es el dominio de esta función. Entonces el dominio es todo esto. Todo esto también. Y toda esta parte de abajo, la que está a la izquierda de la recta de ecuación 1 y a la derecha de la recta de ecuación 1. Entonces ahí tengo el dominio de
representado. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿O hay alguna pregunta que me quieran hacer? No, ¿por qué no conviene ir a la graficadora 3D? En este punto todavía no, porque fíjate lo que te pide la consigna. La consigna te pide determinar el dominio de en R2, un subconjunto de R2 y representar gráficamente. Entonces esto va a ser un subconjunto de R2. Si yo grafico con la graficadora 3D, lo que voy a estar haciendo es usar todo lo que es el espacio para representar algo que está en el plano XY, ni siquiera que está en un plano que no está contenido en el plano XY, o ni siquiera es una región que no está contenida en el plano X, que ahí sí ameritaría usar la graficadora 3D, pero esto está todo contenido en el plano XY, entonces no hace falta realmente. Si vos lo querés pasar a esto, al espacio tridimensional, lo podríamos hacer, pero, a ver, acá está, sí. Acá está mi mouse. Lo pasás a gráficos 3D y tenele paciencia y un minuto. Ahí está. Entonces, fíjate, ahí te quedaron la recta. El eje rojo es el eje Y. Este es el eje Y. Y esta es la recta de ecuación x igual a 1. Lo que sería el dominio de es todo lo que está en este plano marcado, que justo coincide con el plano XY, porque si no, no te lo marca, tendríamos que representarlo al plano también, menos esas dos rectas. Esto es todo interpretación. Y, a ver, yo tendría que ir a propiedades y creo que tengo, si mal no recuerdo, la opción en estilo. Acá está el estilo de trazo y ahí vos lo pones con línea punteada. También para la otra, con línea punteada. Y ahí ya tenemos que es todo el plano menos esas dos rectas. Pero, de nuevo, fíjate que todo lo que pasa en el plano XY. Entonces, como que no vale la pena ir al espacio tridimensional para ver algo que pasa en el plano XY. A ver, bueno, esto, espérame que me acuerde, ahí está. No me acuerdo cómo volver a la vista de dos dimensiones. Bueno, eso ya lo veo. Pero bueno, esto es lo que queda y acá no hace falta realmente pasar a la... Esperen un segundito, ahí minimizo y ahí estamos. Ok, bien, se entendió, buenísimo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver otro caso, y este otro caso es el caso de la función del ítem B, que acá lo que falta, chicos, ahora me doy cuenta, falta z igual. Esto es, vamos a agregarle acá, z igual a esto. Bueno, y ahora sí,
ahí me gustaría que ustedes me digan o que empiecen a plantear, a ver, cómo tendría que ser para que para encontrar el dominio de esta función. ¿Sí? Empiecen a plantear ustedes cómo es que van a determinar el dominio de esta función. Sí, así es, y analicen lo que está dentro de la raíz. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea función, para que esa fórmula sea la fórmula de una función? Tiene que ser mayor que cero. Mayor estricto que cero, o acá Gustavo dice mayor o igual a cero. ¿Con cuál nos quedamos? Porque no es lo mismo, ¿eh? Puede ser igual a cero, como dice Gustavo, o tiene que ser mayor estricto que cero. Raíz de cero es cero. ¿Y eso sería un inconveniente o no? Porque lo que nosotros hacemos cuando buscamos el dominio es ver dónde está definida la función. Exacto, no sería un inconveniente. Ahí tendríamos imagen. Y acá, ¿qué pasa? Que si nosotros planteamos que lo que está en el radicando tiene que ser mayor o igual que cero, pasa lo siguiente. Acá está mi lápiz. Me queda que menos x menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que cero. Y ahí, entonces, esto equivale a que x menos y al cuadrado tiene que ser menor o igual que cero, porque cambio todos los signos y doy vuelta a la desigualdad. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que en def. Pero acá no tengo cualquier expresión en el primer miembro, sino que tengo un cuadrado. El cuadrado es un número real, porque x e y son números reales. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir?
¿Qué información nos da sobre x menos y al cuadrado? A ver si con otra pregunta me pueden decir algo. ¿Cómo va a ser, sin importar x o y, x menos y al cuadrado? Positivo o cuando menos está bastante bien encarado lo que decían. Hay un problema en la forma, nada más en que lo decía, porque no es la función. Porque la función en este caso es z igual a 1 más raíz cuadrada de menos x menos y al cuadrado. No es que todo eso va a ser positivo, sino que hay una parte de esa expresión que depende de x e y, que es lo que sí va a ser igual a 0. Me imagino yo que a eso te referís. No es que lo que estés diciendo, claro, o sea, x, exacto, x menos y al cuadrado. Eso es lo que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque eso siempre es positivo o cuando menos 0. Y entonces, para que eso se cumpla, para que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo, lo que pasa siempre, lo que estamos pidiéndole para esta función, el único caso en donde puede ocurrir eso es cuando el cuadrado de x menos y sea igual a 0. Pero además lo que vos decís está bien, Ian, aunque creo que no era eso a lo que apuntabas. ¿Y por qué? ¿Por qué va a estar bien lo que vos decís, Ian? Porque si esto es 0, acá a mí me queda raíz cuadrada de 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hago raíz cuadrada de 0, ¿qué me va a dar de resultado? Y 0, ¿cierto? Pero si a 0 le sumo 1, eso siempre da 1, y ahí tiene razón lo que decía Ian, pero con otro análisis, no solamente por lo que tenemos en el radicando, sino por todo lo que tenemos en el radicando y cómo influencia en toda esta expresión que es la fórmula de asignación de la función, de la fórmula de asignación de imagen de la función. Bueno, entonces, de aquí, como esto es siempre mayor o igual que 0, resulta, y aquí se tiene que x menos y al cuadrado es 0. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué va a pasar ahí? Va a pasar que la base, para que la potencia sea 0, la base tiene que ser 0, y esto equivale a que x e y son iguales. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función, ¿a qué se reduce? Se reduce al conjunto de aquellos pares de R2 que satisfacen que x es igual a y. Y si hacemos la representación gráfica, acá de hecho no necesitamos usar el GeoGebra, porque acá lo que va a pasar es que si esto es el eje X y esto es el eje, perdón, si eso era el eje X y este es el eje X, a ver, vamos bien, vamos de nuevo, esto es el eje X, esto es el eje Y, ahí estamos, las flechitas, acá a 45 grados tengo la recta de ecuación igual a x. Ahí estaría.
Y eso es todo el dominio de esta función. Se reduce, el dominio de esta función se reduce a la recta y igual a x y toma el valor constantemente igual a 1, por lo que les comentaba hoy sobre la fórmula. Que x sea igual a y significa que acá me va a quedar raíz cuadrada de 0 y entonces z es 1 para estos puntos. Y en eso consiste esta función. ¿Estamos? Bueno, entonces pasamos al siguiente ítem, que es el ítem C. Ay, espérenme acá, ¿qué pasó? Acá hay un problema. Esta no era así la fórmula. Espérenme que busco. A ver. A ver. Acá encontré. Yo tengo que esta función lo que corresponde que diga es z igual al logaritmo natural de x más 1. Acá corresponde un igual. Lo escribo con rojo. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué no me escribe? Ah, ya sé. Espérenme. Ahí está. Acá la otra parte es igual. Ahora sí. Ahí está. Bueno, eso es un igual. Bueno, esa es la función. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? ¿O qué es lo que tiene que satisfacer un punto x, y para que esta sea una función que está bien definida? ¿Y cuáles serían los puntos del plano R2 que satisfacen o que tienen imagen por esta función? Gente, estoy esperando a ver si me responden. Acá tenemos una función que sea mayor a 0. ¿Qué cosa? X más y mayor que 0. Sí, correcto. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el logaritmo, la función logarítmica, no está definida para valores menores o iguales que el 0. Entonces, el logaritmando, acuérdense los nombres, por favor, el logaritmando tiene que ser estrictamente positivo, estrictamente mayor que 0. Bueno, entonces, acá corresponde x más y
mayor que 0. Bueno, y ahí hay que escribir bien el dominio. Por favor, escríbanlo bien. Sí, puede ser x mayor que menos y, aunque usualmente escribimos y en función de x, pero podés escribir x mayor que menos y. No es porque la x esté a la izquierda, sino porque la y tiene un menos adelante. Claro, o menos x menor que y, o y mayor que menos x, sí. Pero la parte también que tienen que tener cuidado con la escritura es esta parte de aquí, de escribir al conjunto D es igual al conjunto de aquellos pares ordenados x y que están en R2, tales que yo prefiero escribir y mayor que menos x. Es una cuestión de escritura. Si vos escribís menos x menor que y, está bien. Y las otras escrituras que me diste ahí las otras escrituras que me diste ahí en el chat también están bien. Ahora, la cuestión que sigue es representar esto gráficamente. Y ahí de nuevo vamos a usar el GeoGebra. Y, a ver, ¿cómo estamos? Sí, estamos bien. Vamos a usar nuevamente el GeoGebra y fíjate que ahí lo que escribimos es, ahí el GeoGebra nos toma, perfecto. Fíjense hoy, acá les quiero mostrar cómo quedó lo del ejercicio A. Está acá. Creo que conocen esas funciones del GeoGebra, si no, hay un montón de tutoriales que los pueden ver, sí. Pero básicamente acá lo que estoy haciendo es tildar y destildar en este circulito, que es lo que muestra la gráfica cuando está pintado o esconde la gráfica cuando está sin pintar. ¿Sí? Habilita y deshabilita la vista de la ecuación. ¿Qué es lo que permite esto? Que si uno trabaja con construcciones auxiliares, que eso se usa mucho en geometría, la utiliza la construcción auxiliar y después la esconde porque no hace a la gráfica en sí, sino es parte de la construcción auxiliar. ¿A mí en qué me va a servir? Yo tengo el ejercicio 1 y puedo guardar todas las gráficas del ejercicio 1 en un solo archivo y no tener un archivo por cada ítem. Después sí, esto tiene sentido, cobra sentido cuando uno hace el ejercicio y sabe de qué se trata cada ecuación que aparece. Yo la verdad que no recuerdo, no he visto que este programa, el GeoGebra, me permita a mí, como sé que otros programas lo hacen, hacer una anotación como aclaratoria que no tiene que ver con la fórmula al lado de la función. Por ejemplo, acá tengo la ecuación 1, x igual a 1. Entonces, hay programas donde a mí me permiten, con un código, por ejemplo, entre dos paréntesis y asteriscos, escribir de qué se trata eso. O una aclaración, o un apunte, una ayuda a memoria, o una referencia. Yo la verdad que no he visto que esto tenga, y recién ahora me lo estoy preguntando porque nunca antes me lo había preguntado, estoy como pensando en voz alta. Bueno, entonces, no sé si tiene esto, pero sería bueno si lo tiene porque entonces, por ejemplo, podrían ponerle a qué ítem corresponde. Bueno, y para nuestro ítem C, que es el que nos ocupa en este momento, tendríamos que escribir y mayor que menos x. Y ahí está.
está, fíjense qué buenísimo, porque me toma la inecuación, me grafica todo el conjunto de puntos y además está tomando esa referencia que nosotros hemos tomado, que siempre se usa en matemática, o sea, que trae esa referencia de la línea punteada como el borde que no pertenece a la región. ¿Me explico? Entonces, ahí está el gráfico. Yo tengo esta herramienta para mover y les voy a mostrar de nuevo que lo hice en el caso anterior. Yo lo puedo mover a esto. Fíjense cómo se mueve bien y queda la recta ahí. Cómo lo desplazo bien. Y acá me voy a la pestaña de Edita, Vista Gráfica al portapapeles. Entonces lo que va a hacer es esta vista gráfica la copia en el portapapeles y yo ahí voy al Word o al Paint o al archivo donde yo esté trabajando. Bueno, yo estoy trabajando, como ya les había comentado, en el OpenBoard. Y aquí en el OpenBoard o en el archivo que estén trabajando, con control B, que ustedes deben conocer de memoria, pero lo aclaro por las dudas para aquellos que por ahí no lo siguieron, con control B lo pegan. Y ahí está la gráfica, ya no hay nada que aclarar, no hay más nada para agregar, quedó la gráfica ahí planteada. ¿Estamos? Entonces, está el siguiente ítem, que creo que lo van a hacer en la casa porque no tiene mucha... O si no, les dejo un tiempito acá que hagan estos dos X, el D, el ítem D que es, de nuevo me falta la Z acá, ¿qué pasó? Que no copiaron la Z. Bueno, esto es, de nuevo, Z igual a, se ve que esto es un error de copiar y pegar, y acá también faltó Z igual a, creo que era así, efectivamente. Sí, así son los dos. Bueno, les dejo un minuto no, 5 o 10 minutos para que ustedes trabajen en estos dos ejercicios y después, si les parece, los representamos gráficamente con el GeoGebra, o si ustedes se animan a ir haciéndolo, lo hacen y después vemos qué queda. Acuérdense que el GeoGebra es algo que ustedes tienen que saber. Es como la calculadora, ustedes tienen que saber cargar e interpretar la información que devuelve la herramienta. La herramienta no hace el trabajo por ustedes, lo que hace es facilita algo. Así que bueno, háganlo y lo vemos en un ratito. Bueno, a ver. Yo lo que digo es, bueno, Celeste escribió esto en el chat. A ver, espérenme. Lo escribió bien. No usó los símbolos, por supuesto, porque no están disponibles en el chat. Pero ella escribió... Ahí estamos. Vamos a separar esto por una línea. Y vamos a escribir acá lo que dice Celeste. Entonces, vamos a ponerle Celeste, ¿no? Celeste, creo que era. Sí, era Celeste. Celeste dijo: el dominio es igual al conjunto de los xy en R2, bien dicho, tal que x distinto de menos y. Esto es lo que dice Celeste en el chat.
Y yo lo que les digo es, ojo, porque esta condición de x distinto de menos y la satisface este punto, pero este punto puede tener imagen por esta función, o sea que este no es que esté mal, pero no cumple esto que yo les había dicho a ustedes verbalmente de ser el mayor subconjunto de R2 en el sentido de la inclusión, que es para donde esta fórmula me da una función, donde esta fórmula me define una función. Entonces, lo que estoy diciendo es, este no es D, hay otro más grande que este, hay otro conjunto que contiene a este que es el que llamamos, o el que tenemos que encontrar, que llamamos D. Bueno, entonces, acá viene la cuestión de qué es lo que plantean ustedes para buscar cuál es el dominio. Este vamos a ponerle un D sub 1 porque define sobre este dominio, sobre este conjunto esta es una función, pero no es la función que estamos buscando. Es distinto de 0, 0. Ese sí es Ian el más grande, pero ¿de dónde sale que es distinto de 0, 0? ¿Por qué no sirve esto que hizo Celeste? ¿Qué planteó Celeste que la lleva a este resultado? ¿Y qué planteas vos, Ian? Que te lleva a este D. Y este D le voy a poner un D2 porque ¿será el más grande? Yo creo que sí. ¿Por qué yo creo que sí? Porque este conjunto con R2 difiere en un solo punto, que es el 0, 0. D2 está contenido en R2 y cualquier otro conjunto no puede ser más grande que D2 a menos que sea el mismo R2. Y fíjense que 0, 0 no tiene imagen. Si yo digo f de 0, 0, si quiero encontrar la imagen del 0, 0, me quedaría 1 sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto no existe. Entonces, acá viene mi pregunta. ¿Qué planteaste vos, Ian, y qué planteaste vos, Celeste, que les lleva a estos conjuntos? Si plantearon cosas distintas, ¿por qué una me lleva así al más grande y el otro, qué es lo que no le habilita que me lleve a ese más grande? Y si plantearon lo mismo, ¿dónde está la situación distinta? Vos planteaste que como x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, x es igual a 0 e igual a 0. Bien, ahí hay algo que planteándolo de la manera correcta, digamos, hay que escribirlo bien también antes, ¿qué es lo que pasa acá? Debe ser x cuadrado más y cuadrado distinto de 0. De nuevo, no trabajamos con la igualdad, con el desigual, con el distinto, sino trabajamos con el igual o las desigualdades menor, mayor y esas que plantean inecuaciones. No trabajamos con el signo es distinto de. ¿Sí? Entonces, si fuese x cuadrado más y cuadrado igual a 0, y ahí como, Ian, vos llegás, ahí, a ver si, no sé si lo escribiste bien porque te salió, o lo escribiste bien porque lo pensaste bien. Porque está muy bien escrito lo que está escrito acá, Ian. Fíjense, lo traigo acá.
Y esto es lo que escribió Ian en el chat. ¿Y cuál es el punto acá? Que acá Ian está usando una coma, y esa coma, ¿qué es una coma ahí? Ahora hablamos, Ian, sobre lo que volviste a escribir, pero ¿qué es la coma esa ahí? Que eso a mí me interesa. Es un y la coma. Es un i, la coma. La coma es un i. ¿Eso me está diciendo, Ian? Si es eso, no está bien usada así. Lo que es un entonces. Ese es un entonces. Tendría que haber sido un entonces. Vos lo escribiste como para separar las palabras nomás, pero estaba muy bien escrito porque tiene la forma de un razonamiento, con la coma como un entonces. Y ahí viene la cuestión de que cuando uno escribe en una asignatura de matemática, cálculo, álgebra, no solamente tiene que tener cuidado con las reglas de escritura, de la sintaxis, de la lengua, que uno tiene que tener cuidado siempre, que eso es lo que aprende en la escuela y después lo aplica todo el tiempo, sino que también tiene que tener presente que uno está escribiendo cosas de matemática, y en matemática tenemos nuestro lenguaje y nuestras reglas de escritura. Entonces, esa coma debiera ser un entonces. Debiera ser un entonces. Ahí sí está perfectamente bien escrito, porque como x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, entonces x es 0 y ahí vendría la otra, una coma de y es igual a 0. Bien. Y eso yo pregunto porque estás escribiéndolo en el chat y en el chat no tenemos la simbología de matemática. Sería muy complicado que este chat pudiese tener eso para el chat, para la plataforma. Para nosotros sería una bendición. Bueno, cuestión que acá viene la pregunta, y que Celeste parece que me entendió. ¿Por qué es un entonces? ¿Por qué vale ahí tomar a esa coma como un entonces? ¿Qué cosa de decir que el cuadrado de x más el cuadrado de y es 0 nos llevaría a concluir sí, esas son las cuestiones que tenemos con la tecnología, que las máquinas nos fallan. Pero bueno, no te preocupes, Ian, el examen no va a ser que vos escribas con teclado, sino que van a escribir a mano y me van a mandar fotos. Bueno, entonces a lo que yo le iba diciendo, lo que estaba preguntando Ian, es ¿qué cosa de que x al cuadrado más y al cuadrado es 0 nos permite afirmar que entonces x e y van a ser iguales a 0? Bueno, ahí les voy a aclarar yo porque estamos con bastante tiempo de que hemos escrito este término. A ver, este término es mayor o igual que 0 porque es el cuadrado de un número real, y este término es mayor o igual que 0 por el mismo motivo, es el cuadrado de un número real. Entonces, la única forma en que dos cosas no negativas sumadas me den 0 es que las dos cosas sean 0. Entonces,
este término que es no negativo más este término que es no negativo me da 0, entonces los dos deben ser 0. ¿Sí? Por esta cuestión de que son mayores o iguales que 0. Entonces la suma es mayor o igual que 0 y la única forma en que sumados me den 0 es que ambos sean 0. ¿Mm? Y ahí estamos. Eso es por qué. Acá está la justificación de por qué se cumple la implicación. Bueno, y de ahí sale que este es el único elemento de R2 que no puede estar en este dominio y este es en definitiva el conjunto D que nos pide la consigna. Bueno, y ahí está, y este es el por qué. A ver, ¿por qué? Y ahí viene la justificación. Tenemos nosotros en matemática esas dos formas en general. Me parece que uno puede redactar de esas dos formas. Es decir, como ocurre todo esto, resulta, y la justificación viene antes, y acá decimos, pasa esto, y porque ocurre todo esto, y ahí viene la justificación en este caso viene después. Generalmente hacemos la justificación primero, acá, en los casos anteriores hicimos también la justificación primero. Espérenme que me acompañe el programa. Acá estamos. Acá hicimos la justificación primero y después la respuesta, la justificación primero y después la respuesta. Pero lo podemos hacer de las dos formas. ¡Ay, no! Espérenme que... Oh. Borré todo. Sin querer. Borré todo. ¡Ay, no! Borré todo. Ah, acá está. No, no había borrado nada. Díganme que no. Sí, borré todo. Lo de la primera hoja borré todo. Bueno, después lo escribo de nuevo y se los paso. No sé. Pero tengo una tecla que es para borrar todo. Es la segunda vez que me pasa en lo que va del año. Pero bueno. Entonces, a lo que vamos. Quedó claro, ¿no? La idea. Ahí hay un par de cosas, no solamente resolvimos el ejercicio, sino que también hablamos de un poco de cómo se escribe, que eso es importante, muchachos, porque eso es algo que se les va a evaluar con mucha fuerza ahora porque tienen todas las herramientas para tener los contenidos a mano. Tienen que escribirlo bien, más que nada. Y bueno, interpretarlo bien también. Eso va a hacer que puedan resolver. Después, por ejemplo, nosotros nos vamos a tener el examen como de costumbre, así que como lo van a resolver en solitario en su casa, van a poder consultar bastante bibliografía, pero por supuesto, como les dije antes en la clase pasada, tienen que saber qué es lo que van a buscar y dónde lo van a buscar para que sea más efectivo el uso del tiempo que ustedes dispongan. Bueno, dicho todo esto, les queda esto no es tan sencillo, y esto creo que lo puedo borrar. Esto lo puedo borrar todo esto. Porque no hace el ejercicio, sino era una aclaración nada más. Y bueno, este ejercicio queda para que ustedes lo completen en la casa y en todo caso la clase que viene lo hablamos y vemos si hay algo ahí que se complica. Y la gráfica de este, que es lo único que nos estaría quedando, nos queda así. Espérenme, estamos... Espérenme que lo haga bien derecho. Ahora sí. Y excepto por el origen, el gráfico es todo lo demás.
porque acá lo único que estamos excluyendo es el origen de R2 para obtener el dominio de esta función. Bien, estamos. Y lo que quedaría ahora es que veamos qué dudas tienen con respecto a algún tema del parcial.